¿Por qué es importante el estudio que se presenta hoy? Estáis muchos alumnos de formación profesional, porque tenemos que seguir trabajando en hablar de empleabilidad con mayúsculas, que es el lema que seguimos nosotros, porque la empleabilidad con mayúsculas, la empleabilidad alta, idónea, profunda, es la mejor llave que vais a tener para poder desarrollar vuestro propio proyecto vital, ¿vale? Y por lo tanto la empleabilidad no es algo accesorio, sino que es central en la educación y muy especialmente en la educación en la formación profesional. Y para nosotros, para el CEU, que como sabéis somos una institución claramente humanista cristiana, el ayudar al joven en alcanzar esta clave, esta llave, pues es vital. ¿Y por qué es, en el caso de la formación profesional, todavía más potente? Pues porque la empleabilidad es, como decía, alta, idónea para trabajar en lo que se ha estudiado, es profunda, ofrece largas carreras profesionales, abre opciones y oportunidades, ¿vale? Y tan es así que hace muy poquitos días, con 3 altos cargos de la Universidad Americana UC Davis, la Universidad de California en Davis, estando en Sevilla, en nuestro campus, donde la formación profesional está integrada en el mismo campus que está la universidad, hicieron una valoración extraordinariamente positiva, señalando que la formación profesional añade al proyecto formativo del joven una etapa adicional de reflexión pragmática y útil. La formación profesional es por sí misma una gran llave para el empleo, pero además es una pasarela si después se quiere ir a la universidad, y añade una etapa de reflexión pragmática que les pareció extraordinariamente útil. Hoy se presenta aquí un estudio cargado de datos, pero sobre todo cargado de conclusiones, y yo quiero que los jóvenes estéis muy atentos porque son muy interesantes. Hoy van a contar cómo la formación profesional debe crecer en empleabilidad, en idoneidad, en retribución y en oportunidades, pero curiosamente se va a contar en el estudio, y no desvelo nada que no deba, que ya es la etapa con mayor empleabilidad, más idónea, sorprendentemente bien retribuida y desde luego la que permite mantener más oportunidades abiertas a lo largo de la vida del joven. Pues bien, espero que este trabajo, también hecho por Randstad Research y el CEU, nos permita ir hacia lo que ya han hecho otros países, una formación profesional más normalizada, desde luego más dignificada y, por supuesto, siendo una de las propuestas que los jóvenes deberían tener como prioritaria. Así que nada más, gracias por permitirme estos minutos de introducción y reiterar las gracias a todos los que habéis hecho posible la elaboración y la presentación de este estudio. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y bueno, reiterar el agradecimiento que os ha expresado Javier Tello, director general del CEU, y el agradecimiento por vuestra atención, y en especial me agrada mucho ver esta sala llena de estudiantes de formación profesional, pero también de medios de comunicación y de gente del mundo de la empresa y de la educación. Y en especial estos participantes, porque lo que os quiero agradecer no es solamente vuestra atención, sino vuestra difusión. Yo creo que esta es una cuestión clave cuando hablamos de un estudio de estas características, ¿no? Digamos que nosotros hacemos el estudio, y muy especialmente Randstad Research y Valentín, pero este estudio no tendría ningún sentido si no llegara a quien tiene que llegar, ¿no? Por tanto, nosotros hacemos el estudio y el sentido lo da vuestra difusión para que llegue a las manos de nuestros jóvenes, que es para quien se hace este estudio, y este es el propósito verdadero, ¿no? Para ayudarles, ¿no? Bien, ¿por qué un estudio sobre empleabilidad? Bueno, pues en junio, si no recuerdo mal, del año pasado, es decir, no hace un año, que estábamos en este mismo contexto, en esta misma sala,
presentando ya el primer estudio sobre empleabilidad que hacían, pues, dadas de la mano estas dos instituciones, ¿no? El CEU y Randstad, a través de su centro de estudios Randstad. Y decíamos allí cosas que en buena medida vamos a repetir hoy, ¿no? El propósito que tenemos para hacer este tipo de estudio es ayudar a nuestros jóvenes y a sus familias en un momento vital muy importante, que es la elección de los estudios. Un momento, una decisión que se toma a muy temprana edad, quizá demasiado temprana para lo relevante que es esta decisión. Por eso, bueno, pues pensamos que podemos aportar ahí, hay que aportar con mucha ciencia, con mucho dato, con mucha información veraz y bueno, pues ese es el propósito, por eso hacemos un estudio sobre empleabilidad. ¿Por qué en concreto sobre empleabilidad en la formación profesional? Bueno, como decía, la elección de estudios es un momento clave en la vida de una persona y es una decisión que pensamos que se tiene que tomar con muchísimo equilibrio, mirando dos caras de la misma moneda, de la misma decisión. Dos caras que son la afinidad y también la empleabilidad. La afinidad en el sentido de gusto, en el sentido, si queréis, vocacional, ¿no? Como me atrae este contenido que voy a estudiar. Pensamos que esto, lógicamente, se tiene muy en cuenta porque es muy personal, pero consideramos también que hay que hacer este ejercicio con mucho realismo. Normalmente, hay excepciones a esto, las personas estudian en estas fases de la vida para acceder al mercado de trabajo. Y por tanto es muy importante que al tomar esta decisión se valore también el grado de empleabilidad que me va a aportar los estudios. Y cuando nos ponemos en lugar de nuestros jóvenes, yo soy padre también de 3 chavales que se están viendo en esta situación, pues vemos que la parte de empleabilidad es realmente difícil de valorar, porque no existe una información objetiva, fidedigna, independiente, basada en datos y, bueno, pues hemos sentido, digamos, la necesidad, nuestro propósito, ambas organizaciones, también muy asesoradas por ese Consejo Asesor de Empleabilidad del que hablaba Javier Tello, pues hemos sentido esta necesidad de traer estos estudios sobre empleabilidad para ayudar en esta decisión pues, a nuestros jóvenes, a la sociedad. Ya lo hicimos para aquellos que se están planteando estudios universitarios y faltaba esta asignatura pendiente de hablar también sobre la empleabilidad de la formación profesional, esa otrora gran olvidada, ¿no? Estas decisiones, además, no son fáciles porque, como ya vimos también en aquel estudio de empleabilidad en la universidad y como vamos a ver, aunque haga un poquitín de spoiler en este estudio de hoy, pues hay gran diferencia de empleabilidad entre titulaciones, ¿verdad? Con lo cual la decisión no se hace fácil. No se hace fácil aún más teniendo en cuenta pues la gran incertidumbre que está rodeando en este momento a la economía y al mercado laboral. Vivimos tiempos de transformación y bueno, todo esto obviamente tiene impacto directo en el mercado laboral y en esa conexión que han de tener los estudios y el mercado laboral, pues mete muchísima complejidad, ¿no? Esto está cambiando constantemente e incluso debería cambiar más rápido. Esto es una de las características de la formación profesional, ¿no? Frente a otro tipo de itinerarios formativos, ¿no? Se adapta más rápido a las necesidades del mercado laboral que otro tipo de itinerarios, ¿no? Esa conexión, por tanto, necesaria entre ambos mundos es fundamental y pensábamos que esta sociedad, esta asociación, pues cuenta con los dos actores fundamentales para poder abordar el tema pues con solvencia, ¿no? Dentro del mundo laboral, pues una organización de absoluta reputación y liderazgo como es Randstad, dentro del sector educativo, pues exactamente los mismos calificativos para una organización como el CEU. Así hemos trabajado y así damos continuidad a ese estudio del que os hablaba antes. Es un estudio que, como todo lo que hace Randstad Research, como todo lo que hace CEU a través de esta iniciativa de empleabilidad, CEU Emplea y su consejo asesor, se pone a disposición de la sociedad con carácter universal y gratuito y además de bueno, pues los estudios de los que ya disponéis en físico, pues lo tendréis desplegado en las distintas webs para su acceso digital. Está basado, como no puede ser de otra manera, en una metodología robusta, en datos pues bueno, extraídos a través de metodologías que ahora va a explicar muy bien Valentín, bueno, pues por independientes de alta reputación y, como digo, con un fin totalmente de ayuda
y con una vocación de continuar. Ya os decíamos, ¿verdad?, hace casi un año que continuaríamos en esta línea, y ahora lo que se abren son nuevas posibilidades para desarrollar pues, otro tipo de ámbitos en el futuro. Nos gustaría pues, en el futuro estar hablando de estudios de competencias, por hablar de cosas más generales, pero incluso, fijaros, en cuestiones muy particulares en el ámbito de la formación profesional se nos ha quedado fuera de este estudio por cuestiones de tiempo y de disponibilidad de datos un tema al que sin duda le pegaremos un poquito más adelante, ¿no?, como es precisamente la formación profesional, no solamente para inserción al mercado laboral, que se trata de manera muy completa en este estudio, sino también como transición a la universidad, ¿no?, que es otro aspecto bastante desconocido de la formación profesional al que pues, próximamente estaremos pegando una mirada también, ¿no? En cuanto a metodología, Valentín. Bueno, pues sí decir que hemos basado el estudio fundamentalmente en información oficial que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística, a través de una encuesta muy interesante, una encuesta que ellos llaman de transición educativo-formativa e inserción laboral, un nombre un poco feo, poco atractivo, pero la idea es muy interesante, porque lo que han hecho es tomar unas muestras muy grandes de jóvenes que han terminado sus estudios. En el caso de la FP hablamos de una muestra de 6.000 jóvenes que terminaron estudios de grado medio y 8.000 de grado superior, y les ha seguido durante 5 años en su trayectoria laboral, les ha obtenido información sobre sus primeros 5 años de presencia en el mercado de trabajo, de tal manera que ha entendido pues, cómo les ha ido en su vida inicial en el mercado laboral en función de los estudios realizados. Y pues tenemos información muy interesante sobre cuánto les ha costado encontrar trabajo, si el trabajo que han encontrado y que tienen ahora 5 años después es adecuado o no a lo que estudiaron, cómo están en términos salariales, si hay muchos en desempleo o no, si el trabajo que tienen pues lo tienen como asalariados en una empresa o por el contrario han desarrollado una actividad emprendedora y trabajan pues por cuenta propia. Y algo muy importante al fin de esa foto de los 5 años es preguntarles si volverían a estudiar lo mismo, medir ese grado de satisfacción con el estudio realizado, que es algo que es muy difícil responder en el momento que uno termina sus estudios, porque todavía no sabes si lo que has estudiado te va a servir bien o no, pero cuando ya llevas 5 años en el mercado de trabajo ya es una pregunta muy relevante para saber si el camino que emprendiste muchos años atrás cuando decidiste elegir unos estudios y no otros ha sido un camino que te está llevando pues, a unos resultados exitosos. En definitiva, pues una encuesta muy interesante del INE que es además muy comparable a la del estudio que presentamos hace unos meses de jóvenes universitarios, por lo que tiene un valor adicional. Es que podemos poner los dos estudios uno al lado del otro y comparar, porque, bueno, pues sin duda hay muchas oportunidades para tener una inserción laboral extraordinaria vía estudios universitarios, pero también existe con estudios de formación profesional, como hoy podemos ver y vamos a ver a continuación. De tal manera que, teniendo los dos uno al lado del otro, podemos llegar también a conclusiones interesantes. A mí me gustaría hacer un matiz sobre esta cuestión también de los datos, ¿no? Como decimos, es de una oleada del año 2019 publicada en noviembre de 2020, ¿vale? Que son los últimos datos publicados sobre este tipo de cuestión, pero que además que solamente pueden ser estos los últimos datos publicados, porque después recordemos que del 20 al 22 hemos entrado en una pandemia y este estudio lo que hace es hacer un análisis de la situación laboral 5 años más tarde, ¿no? Con lo cual pues seguramente la siguiente ventana de oportunidad sin sesgo, marcado por la pandemia, pues será tomar datos de egresados hacia el año 22 y por tanto habrá que proyectar a mercado laboral 2027, año en el que todavía no estamos, ¿no?
Muy bien, bueno, pues vamos un poco sumergiéndonos ya más en el tema después de esta introducción y, bueno, lo primero que deberíamos tener claro es, venga, empleabilidad y empleabilidad con mayúsculas, pero ¿qué significa? Cuando hablamos de empleabilidad, ¿qué queremos decir? Bueno, pues lo que queremos es referirnos a todas aquellas características, las que sean, de todo tipo, ¿vale?, que hacen que una persona tenga más posibilidades de conseguir un empleo adecuado, y hago mucho énfasis sobre la palabra adecuado, porque, claro, si no es adecuado, realmente esa persona tiene empleabilidad, pero además no solo de conseguirlo, sino de mantenerlo, que dure en el tiempo si así lo desea, y de progresar a partir de él a otras etapas en su carrera. Bien, sabemos que hay fundamentalmente 4 tipos de factores que afectan en estas características, en la creación de estas características de empleabilidad. Estos 4 tipos de factores son esos 4 que tenéis ahí reflejados, son los conocimientos, los estudios completados que te dan una serie de conocimientos, la experiencia profesional, que también te sirve para crear conocimientos, pero también para crear ese tercer bloque o desarrollar esas competencias transversales, ¿vale? Y por último, pues un factor muy importante y que las empresas en general, el mercado laboral en general valoran muchísimo, que es la actitud con la que el individuo se enfrenta a su vida, a su trabajo, a su empleo. Bueno, es importante circunscribir claramente este estudio al primero de esos factores. Este es un análisis sobre cómo afectan a la empleabilidad los estudios completados. Dentro de ese ámbito es dentro del cual se circunscribe este estudio que presentamos hoy. Y lo hacemos partiendo de una situación en la que vivimos en España de manera bastante más radical que en otros países de nuestro entorno. En España, la segmentación de mercado laboral por cualificación nos habla de que somos un país que estamos bastante bien posicionados en la tabla en cuanto a estudios universitarios. Tenemos un porcentaje, o mejor que estudios universitarios, altas cualificaciones, vamos a decir. Tenemos un porcentaje de jóvenes activos con alta cualificación bastante alto comparativamente con nuestro entorno, pero lamentablemente lideramos la tabla de jóvenes con baja cualificación en nuestro entorno. Ahí literalmente la lideramos. ¿Eso a dónde nos lleva? Eso nos lleva a que ese sector que veis ahí en azul más oscuro, España lo veis a la derecha de esa diapositiva, es el país que precisamente menos jóvenes de cualificación intermedia tiene de todo nuestro entorno. Y eso bueno, pues genera una gran brecha, porque si miramos nuestro tejido empresarial, miramos la demanda del mercado, pues se produce un desajuste muy fuerte, que seguramente es una de las razones para que nuestra economía no sea tan productiva, seguramente es una de las razones para que España cuente con una tasa tan elevada de desempleo juvenil. Con lo cual, cuestión importante, cuestión que no solo le afecta a los jóvenes que van a elegir estudios, cuestión yo creo que a nivel social muy relevante. Sabemos además, lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, que hay una cuestión general. Hemos hablado antes de una particular por titulación, el grado de empleabilidad va a variar mucho, como ahora nos va a contar Valentín, por tipo de titulación que se elige, pero hay una cuestión mucho más transversal. El grado de cualificación, el grado de estudios, afecta mucho a la tasa de empleo y a la tasa de desempleo. Ahí vemos cómo, pues incluso cuando se cuenta con estudios superiores, las tasas de desempleo son 3 veces prácticamente inferiores a cuando contamos con estudios de educación primaria. Según se avanza en la carrera educativa, se descienden las tasas de desempleo con las que se cuenta. Con lo cual, estudios importantísimos a todos los niveles. Bien, antes de entrar ya de lleno en el estudio, sí queríamos poner unas ideas sobre la mesa que pueden luego tener importancia a la hora de encajar algunas de las cuestiones que van a salir en el estudio. Es esto que hemos llamado esas macrotendencias del mercado laboral. Una de ellas, de enorme importancia, tiene que ver con el empleo que se está creando en el mundo. Bien. Una tendencia muy relevante es que en las últimas décadas, pero
aquí tenéis en el gráfico información de la última década, el empleo que se ha creado en el mundo esencialmente ha sido absorbido por trabajadores de cualificación alta y cualificación media. Las oportunidades laborales para los trabajadores con baja cualificación, el saldo neto en muchos países es negativo incluso, es decir, que se está reduciendo las oportunidades que pues, un joven, por ejemplo, que decida no estudiar, pues va a tener en el mercado laboral. En definitiva, es una idea pues bien conocida, pero que se resume en que hay que cualificarse para poder tener oportunidades en el mercado laboral. Y esto, en el ámbito de los jóvenes, pues es fundamental, sobre todo en dos etapas. Una clave es si finalizamos los estudios obligatorios y consideramos que ahí hemos cumplido e intentamos ir al mercado laboral frente a una alternativa que puede ser hacer una FP de grado medio, veremos unos resultados de empleabilidad extraordinarios. Y otro momento también muy relevante es si decidimos dar el paso a la educación superior, ya sea con estudios universitarios o con una FP de grado superior. Estos, tanto los de grado medio como los de grado superior, son los que copan la inmensa mayoría, si no el 100%, del empleo que se está creando en el mundo en estos momentos. Por lo tanto, la idea que puede tener alguien de ¿para qué estudiar si al final no va a haber oportunidades? No, sí, oportunidades hay, pero se las llevan los que se cualifican. Además, tenemos una tendencia que está vinculada a los procesos de digitalización y avance tecnológico. En el último año hemos vivido precisamente una revolución en el mundo laboral con el aterrizaje de la inteligencia artificial generativa y sus aplicaciones múltiples al ámbito laboral. Bueno, pues este tipo de cosas influyen en el mercado laboral, es también una tendencia que sobrevuela todo lo que podamos decir hoy aquí, pero nos encontramos con que hay empleos que se van a ver afectados, que pueden estar en riesgo de desaparecer. Nosotros precisamente en Randstad Research acabamos de publicar hace un mes y medio, un estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo en España, y la lectura básica de datos es: en la próxima década 2 millones de empleos en España pueden estar en riesgo, pero en paralelo se van a crear empleos que hoy no existen por un volumen de más de 1.600.000, y otros 3 millones de personas que hoy trabajan van a utilizar esa inteligencia artificial para incrementar su productividad. Su empleo no está en riesgo, pero sí que van a tener ocasión de aumentar su eficiencia utilizando esta tecnología. Por lo tanto, la tecnología nos sobrevuela y es algo que también influye los estudios. Pues, cómo nos cualificamos, cuánto de cerca estamos competencialmente de esas tecnologías, pues también nos va a ayudar. Luego, además, hay otro tipo de tendencias que influyen en el mercado laboral. Algunas son tecnológicas, otras son sociales, otras tienen otro tipo de características, otras son demográficas, pero este gráfico lo traigo no para que lo detallemos y lo analicemos línea a línea, pero sí para ver algo que es interesante, es que en saldo el resultado es positivo. Vivimos un buen momento mirando a futuro en términos de los mercados de trabajo, porque todas las principales tendencias que van a influir en el mercado laboral pueden tener un efecto neto positivo en el empleo. Por lo tanto, estamos en un ámbito de oportunidades. Bien, dicho eso, pues nos encontramos ya con el reto de aterrizar todo este análisis en el mundo de la FP, y para ello pues vamos a hablar de cómo medir el desempeño laboral de los titulados de FP. Es el objetivo que nos hemos planteado en el estudio. Tenéis el estudio en la mano, es un contenido denso, más de 100 gráficos y tablas, y nosotros, por supuesto, aquí no vamos a repasarlo todo, porque podríamos estar todo el día y realmente desesperar, pero sí que vamos a focalizar la atención en 6 aspectos. Sí, como dice Valentín, tenéis muchísimos más de estos 6 aspectos en vuestras manos, en el informe,
En el informe hay aspectos que no podemos tratar aquí porque bueno, pues no hay tiempo material de poder hacerlo, pero incluso pues se mide esta inserción laboral en cuestiones como el tipo de contrato, como el tipo de jornada, que son asuntos también muy relevantes, ¿no? Podéis tener detalle incluso a nivel geográfico, a nivel sexo, etcétera, etcétera. La información yo creo que es muy rica, tenéis además unos anexos, tenéis... Bueno, aquí lo que hemos hecho es elegir los que consideramos más representativos de esa empleabilidad, ¿no? Dado el tiempo que tenemos, pues que son esos 6 que tenéis ahí, ¿no? En primer lugar vamos a hablar de inserción laboral, es decir, cuáles son las tasas de empleo en función de los estudios elegidos. Vamos a hablar de tiempo trabajado, como decíamos antes, se mira el periodo de 5 años después del egreso de los estudios, ¿no? Pues cuánto tiempo se ha trabajado, en función de titulaciones, en función de estudios elegidos. Vamos a hablar de empleo adecuado, es decir, coloquialmente hablando, si trabajas de aquello de lo que has estudiado o no, si tienes un encaje con el estudio o no. Vamos a hablar de cuestiones salariales también, a qué salario accedes por el hecho de haber estudiado una cosa o la otra en promedio. Vamos a hablar de cuánto tiempo puedes llegar a pasar en desempleo durante este periodo y, un poco como cierre final, vamos a hablar de esa pregunta clave que puede ser el resumen de todo lo anterior. ¿Estás satisfecho con lo que has estudiado? ¿Volverías a estudiar lo mismo si pudieras dar a la máquina del tiempo y situarte 5 años atrás? Todos estos capítulos los desarrolla Valentina. Muy bien, pues vamos a ello. Vamos a empezar a hablar de las tasas de empleo. La tasa de empleo lo que refleja es el ratio, el porcentaje de aquellas personas que están en una determinada situación, cuántas de ellas trabajan. Para el conjunto de la población, ahora mismo en España tenemos unas tasas de empleo en el entorno del 50%. O sea, la mitad de las personas que están en edad de trabajar, trabajan. Os doy este dato para que os quedéis con él, porque ahora vamos a ver cómo son esas tasas de empleo, tanto en las titulaciones de grado medio como en las de grado superior. Todo esto, no sé si lo leéis ahí bien, se verá muy pequeñito, pero lo tenéis en el estudio, o sea que sin problema. Pero, claro, aquí una primera lectura es, desde luego, oye, parece que hay algunas titulaciones, pues muchas en el ámbito de las familias más industriales, sanitarias, que generan una inserción laboral, la proporción de los que están trabajando es muy alta, y hay otras familias profesionales y otras titulaciones donde la inserción laboral es más baja. Pero, ojo, por eso os he dado el dato del 50%, no perdamos de perspectiva el que la inserción laboral que ofrecen incluso las titulaciones de grado medio que están en la parte más baja del gráfico, o sea, las que tienen una tasa más baja, están bastante bien en términos de comparación con el conjunto de la población en España. Esto es una primera lectura interesante. Por supuesto, no todo es dulce, porque podríamos decir, oye, es que parece que estudiar una FP, si ya nos garantiza de entrada que vamos a tener 15 puntos más de tasa de empleo que el promedio de la población, pues da igual lo que elijamos, porque vamos a estar ya bastante bien. Es como, ojo, porque trabajas de lo tuyo, trabajas a tiempo completo o a tiempo parcial, te ha contratado una empresa o te has tenido tú que crear tu empleo. Bueno, todo esto son matices muy importantes, pero de entrada lo que vemos aquí es interesante. Eso sí, hay 30 puntos de gap, hay 30 puntos de diferencia, eso es muy potente. Es decir, que la elección de una FP de grado medio o de grado superior, como vemos en este gráfico, todavía más pequeño, esto es un reto para vuestra capacidad de visión, pero de nuevo lo tenéis en el estudio todos ahí detallado, pues lo que vemos es algo parecido. Hay un promedio de una tasa de empleo altísimo, de un 75%. Hay titulaciones en un rango pues, de absoluto pleno empleo, superando muy ampliamente el 90%, muchas titulaciones vinculadas a actividades de tipo industrial, de mantenimiento, sanitarias, informáticas,
tecnológicas, y en el segmento con inserciones, tasas de empleo más bajas, tenemos muchas titulaciones donde aparece la palabra audiovisual por ahí, que esto lo quiero también comentar porque muchas veces generamos modas y hay titulaciones que suenan, pues oye, como muy atractivas, ¿no? Y me apetece estudiar eso, porque pienso que me lo voy a pasar muy bien, que va a ser divertido y demás, y seguro que sí, pero también hay que pensar luego en la inserción laboral. Y la inserción laboral que vemos, pues de este tipo de titulaciones, no es tan exitosa como otras. Aún así, no está nada mal, es alta cuando comparamos siempre con el promedio de la población. Esto es algo a destacar. Bien, vamos a ver primero agregados de todo grado medio y todo grado superior. Bueno, primera buena noticia. Las personas que se han aproximado al mercado laboral han trabajado bastante. Desde luego destaca la barra naranja, sin ninguna duda, en los dos gráficos. ¿Qué es esa barra naranja que es 75-78%? Pues son personas jóvenes que terminaron sus estudios y que en este periodo de 5 años han trabajado por lo menos 2 años. Bueno, diréis, bueno, 2 años a lo mejor podríamos haber sido más ambiciosos, ¿no? Y llegar a 3, 4 años o incluso a ver cuánto has trabajado el tiempo completo. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que, bueno, muchas veces terminar un grado medio, sobre todo, no implica que hemos dejado de estudiar. Podemos seguir estudiando, podemos enlazar con un grado superior o un titulado en grado superior puede haber seguido con estudios universitarios, haber hecho una transición. Es decir, que dentro de ese periodo de 5 años no todo ha sido intentar llegar al mercado laboral, pero aún así tenemos unas cifras muy altas en las que 75-78% han trabajado por lo menos 2 años. Han podido ser en periodos distintos, han podido ser en empresas distintas, pero han acumulado esos periodos de trabajo. Bien, pues ahora, ¿cómo se reparte ese agregado por titulaciones? Bueno, pues vemos en grado medio algo parecido. Tenemos titulaciones donde el nivel de jóvenes que han estado trabajando por lo menos 2 años supera de nuevo el 90% y tenemos pues muchas titulaciones industriales, mecanizado, hay sanitarias también ahí presentes. Bueno, os invito a que luego lo veáis en detalle. Y sí quería destacar una que está en el otro extremo, que es la de discjockey. Discjockey son los que menos han trabajado en grado medio de todas las FPs. Y esto lo comento no por la anécdota en sí, sino por el hecho de que justo es una de las titulaciones que cuenta con más demanda por parte de los alumnos. Y esto lo traigo como un ejemplo muy claro de que en el momento que uno se plantea qué quiere estudiar, por supuesto piensa en qué tiene justo por delante. Oye, si voy a estudiar una FP tengo 2 años por delante. ¿Qué quiero elegir? Pues quiero elegir algo que me lo pase bien, que me parezca que, bueno, que va a ser una fiesta continua, y lo de discjockey, pues hombre, se presta mucho a la anécdota en este sentido, pero luego hay que pensar qué va a pasar después, ¿no? Y qué va a pasar después cuando llegamos al mercado laboral. Y cuando llegamos al mercado laboral, pues vemos, por ejemplo, esto, que, bueno, pues solo 6 de cada 10 jóvenes que terminaron sus estudios de discjockey han conseguido trabajar 2 años en ese periodo de 5. Y podemos decir, bueno, pero han sido 60%, no está tan mal. Vale, pero luego vamos a ver más adelante, ¿pero has trabajado de discjockey? ¿O has trabajado de camarero? ¿O descargando camiones? ¿No? Porque esto, evidentemente, es clave. Hemos tenido unos estudios que hacen que trabajemos de algo adecuado a lo que hemos estudiado o no. Vamos a llegar a esto también. Bueno, aquí tenemos de nuevo la misma idea, grado superior, y de nuevo esto es el test del oftalmólogo. ¿Sois capaces de leerlo? Bien, si no sois capaces de leerlo en la pantalla,
Vosotros tenéis la pantalla grande, nosotros tenemos el portátil y os aseguro que yo no soy capaz de leerlo, pero de nuevo tenemos ese gap, esa diferencia de 30 puntos. No os preocupéis, la tabla está en el informe, pero de nuevo tenemos la misma idea. Tenemos ciertas familias profesionales donde los títulos generan inserciones y periodos de trabajo pues muy altos y otras pues donde la situación no es tan exitosa. Vale, llegamos a este punto importante. Los estudios que hemos hecho generan un empleo o nos conectan con un empleo que es adecuado a lo que hemos estudiado. Bueno, pues esto es importante. Antes de entrar en el detalle de las titulaciones, de nuevo, un agregado para grado medio o grado superior. ¿Cómo debemos interpretar este gráfico? Bueno, en este gráfico lo que se pregunta es, el trabajo que tienes ¿es adecuado a qué nivel de estudios? Lo óptimo sería que en estas tartas que tenemos representado, los segmentos más grandes sean pues, a estudios de FP. Y es así, en el caso de grado medio, el segmento de abajo, ese que es casi la mitad de la tarta, 45%, son jóvenes que nos dicen, el trabajo que yo tengo 5 años después es un trabajo que la persona que lo debería desarrollar es alguien que tiene una titulación de FP de grado medio. Por lo tanto, el emparejamiento es correcto. Pero no podemos perder la visión de que hay un 28% que dicen, el trabajo que yo tengo, lo óptimo sería que lo desarrollara una persona con grado superior. Es decir, se produce un fenómeno ahí de lo que llamamos infracualificación. Y también tenemos el fenómeno contrario. Hay pues aproximadamente un 20%, sumando los dos segmentos, el rojo y el azul que está arriba, que son casos donde los estudios pues deberían desarrollarlo alguien con un menor nivel de cualificación, es decir, trabajo de algo que no es cualificado. Por lo tanto, sí, trabajo. Y aparezco en el gráfico anterior como que tengo tasa de empleo, que he trabajado más de 2 años, pero el trabajo que tengo pues corresponde a alguien no cualificado. Bien, en el caso de la FP de grado superior, pues tenemos una lectura parecida, aunque en este caso el nivel de emparejamiento bueno es mayor, tenemos un 52%, 53% casi, que sus estudios y su trabajo corresponden a una FP de grado superior, pero también tenemos los fenómenos de infracualificación, en algunos casos, y de sobrecualificación. ¿Y esto de qué depende? Esencialmente de qué se ha estudiado, porque estos son los agregados, pero cuando ahora vamos a titulaciones, ya con titulaciones vemos casos, en este caso FP de grado medio, y aquí lo que vemos en este gráfico es el caso del emparejamiento perfecto, los que están trabajando en un trabajo para el que la FP de grado medio es lo adecuado. Bueno, pues nos encontramos con que en algunas titulaciones, como las que tenemos aquí, pues técnicos de cocina y otras titulaciones en el ámbito industrial, muchas veces el emparejamiento es casi perfecto. Y fijaos quién encabeza por el gráfico arriba del todo, disc-jockey, 29%. Decíamos antes, bueno, oye, el 60% de los disc-jockeys han trabajado más de 2 años. Bueno, pues no está tan mal, pero ¿de qué han trabajado? Desde luego no han trabajado de lo suyo, ¿no? Y esto pues indica que a la hora de elegir tenemos que pensar en el resultado laboral también, no solo en la FP con la que me lo voy a pasar mejor, o la que me pilla más cerca de casa, o la que estudian mis amigos. Pensemos también en cuál va a ser luego los resultados laborales. En el caso de la FP de grado superior, he intentado no torturar vuestros ojos demasiado. Aquí lo que tenéis en el gráfico es el gráfico de familias profesionales, no de títulos de FP, para no colapsar, pero en el informe tenéis también el de títulos de FP.
Y vemos aquí pues, que las familias profesionales donde el encaje es prácticamente perfecto, pues son las de mantenimiento industrial, fabricación mecánica, electricidad electrónica, bueno, la de marítimo pesquera también, pero bueno, esa es pequeñita en cuanto a número de alumnos, informática y comunicaciones. Ahí tenemos realmente emparejamientos perfectos. El que elige estos estudios de FP luego va a trabajar en eso y no va a sentir que está sobrecualificado, que tiene un trabajo de baja cualificación, no, encaja perfecto. Y esto creo que es una muy buena noticia, ¿no? En el otro extremo, pues tenemos algunas familias profesionales donde no se llega ni siquiera al 50%, y esto, desde luego, pues, hombre, es problemático, ¿no? Y también, pues, supone frustración para todos aquellos que han dedicado años de su trabajo y su esfuerzo a formarse. Bien, y llegamos a la cuestión económica, a los salarios. Bien, aquí hay que tener en cuenta, antes de enseñaros los datos, porque vamos a ver agregados de titulaciones o de familias, que podríamos pensar, oye, pues no sé si los salarios son muy altos o no. Hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, una metodológica, de cómo lo mide el INE. El INE mide, a diferencia de lo que en un mundo profesional podemos estar acostumbrados, que hablamos de salarios brutos y salarios brutos anuales, y es con lo que negociamos, aquí lo que vamos a enseñar son salarios netos mensuales. Es el dinero que todos los meses va a mi cuenta corriente. Por lo tanto, me han descontado cotización a la Seguridad Social, me han descontado la retención del IRPF. Por lo tanto, es lo que va a mi cuenta corriente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que hay personas que trabajan a tiempo parcial. Y esto, cuando medimos los que han estudiado tal titulación, ¿cuánto están ganando? Pues aquí no está controlado por solo los que trabajan a tiempo completo, están mezclados con los que trabajan a tiempo parcial, y en algunas titulaciones es elevado. Bien, hecho estos matices, vamos allá. ¿Cuánto ganan? Bueno, pues primera lectura, ganan más los de grado superior. Primer mensaje. Si hacemos una FP de grado medio, perfecto, pero plantéate que aunque tengas buena inserción laboral ya de entrada, y está muy bien poder terminar unos estudios de grado medio con 17, 18 años, llegar al mercado de trabajo, si has elegido bien, pues tienes una inserción directa en el mercado laboral, empiezas a ganar un buen sueldo, perfecto, pero plantéate que seguir luego formándote y dar un salto a una FP de grado superior va a aumentar tus salarios de forma significativa. Bien, aquí lo que estamos midiendo es tramos salariales. Bien, tenemos pues en el caso de FP de grado medio, pues un 11% de jóvenes que en sus primeros años ya están ganando más de 1.500 euros netos al mes en tu cuenta corriente, pero en el caso de la FP de grado superior ya es 21%. Y estas cifras, probablemente, como comentaba Rodrigo, que llevamos unos años de decalaje, sin ninguna duda se han acrecentado. O sea, estos son cifras que estamos poniéndonos justo en el momento previo a la pandemia, pero de entonces a hoy podemos estar hablando tranquilamente de subidas en torno al 10-15% en muchas titulaciones. Bien, cuando comparamos grado medio y grado superior por familias profesionales, aquí estamos en el mundo de familias profesionales, pues lo que nos encontramos es que la dispersión es enorme. Incluso en grado medio tenemos algunas familias profesionales donde ese segmento de más de 1.500 euros netos al mes es muy alto, supera un tercio de los trabajadores, y en el caso de la FP de grado superior, pues alguna de estas ramas, precisamente las industriales, químicas e informáticas, están pues ya con unas franjas en el entorno del 40% de los jóvenes, unos pocos años después de haber terminado, están ganando más de esa cantidad. Y ojo, esto es más, no hablamos de 1.500, no, es a partir de 1.500. Y sabemos que precisamente donde hay escasez de estos perfiles en el mercado, pues muchas veces están ganando tanto como el ingeniero.
Lógicamente, en la parte de abajo tenemos aquellos que están con unos niveles salariales mucho más bajos. Tenemos imagen personal, como un segmento donde los salarios son más reducidos, imagen y sonido, también los salarios que se pagan pues son más bajos, eso sí, con ese matiz que os he dicho de que esto precisamente sí que probablemente un 10-15% sí tenemos al alza en estos momentos. Bien, y por supuesto una parte siempre compleja del acceso al mercado laboral es el desempleo. Y en el informe tenéis muchos indicadores de desempleo. El más conocido, el más evidente, es el de la tasa de paro, el más fácil de interpretar. Oye, ¿cuántas de las personas que han cursado unos determinados estudios pues no están trabajando un tiempo después? Quieren trabajar, pero no están pudiéndolo hacer. Pero hay otros indicadores que a veces son un poco más complejos de interpretar. Y de hecho he traído como ejemplo hoy uno de esos, que es el paro de larga duración. Aquí no hablamos de si una titulación genera más paro o menos paro. Aquí lo que hablamos es que, vamos a verlo, de una titulación, aquellas personas que están en paro, que pueden ser muy pocas, ¿cuánto tiempo llevan en paro? Bien, de nuevo empezamos con los agregados de grado medio y grado superior. Pues lo que vemos es que en grado medio nos encontramos con que el 25% de los jóvenes que están en paro llevan en paro más de 2 años. Si añadimos ese 3,5 que tenemos ahí, metemos, bueno, y el segmento rojo, metemos otros 12 puntos, pues tenemos que en grado medio el 37% de los que están en paro 5 años después de haber terminado sus estudios llevan en paro más de un año. En grado superior tenemos una proporción parecida, incluso destaca que el 30% ese en azul, porque el segmento de 2 años o más es más importante incluso que en grado medio. Pero ojo, esto no quiere decir que haya más personas en paro, sino que los que están en paro les cuesta más encontrar empleo. ¿Y por qué les cuesta más encontrar empleo? Bueno, pues probablemente porque aquel título en concreto que han elegido cuenta con una dificultad de inserción laboral mayor. Vamos a ver este indicador ahora ya, grado medio, por familias profesionales, y nos encontramos con que, bueno, pues hay alguna familia profesional donde la proporción de los que llevan pues más de 2 años buscando empleo es muy bajita, y otras titulaciones donde la proporción es muy alta. ¿Qué hay detrás de eso? Pues como os digo, en primer lugar, esto no debe generar alarmas, porque a lo mejor debajo de industrias alimentarias hay muy pocos jóvenes en desempleo. Lo que ocurre es que esos que están en desempleo les está costando mucho encontrar trabajo. Mientras que en el caso pues, de otras titulaciones que tenemos arriba, pues aquel que está en desempleo lo encuentra más rápido. Y algo parecido vemos en el caso de la FP de grado superior. Y me parece interesante para interpretarlo porque, por ejemplo, en el caso de la FP de grado superior, si miramos a la parte de abajo del gráfico, hay algún dato que llama mucho la atención. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención ver el caso de informática y comunicaciones, ¿no? Porque sabemos que son titulaciones muy exitosas en términos de empleo por cualquier indicador de los que hemos visto o de los que no hemos visto pero están en el informe. Los que eligen este tipo de titulaciones pues encuentran empleo, la inmensa mayoría, hay en paro muy pocos, ganan mucho, todo muy bien. Lo que ocurre es que los pocos que están en paro pues parece que por alguna razón les cuesta encontrar empleo. Y os doy la pista del por alguna razón. En este caso normalmente es geográfica, porque bueno, pues en determinadas ubicaciones geográficas, pues una titulación que en muchas zonas de España puede tener una inserción automática, pues en otras zonas, por las características del tejido productivo, del tipo de empresas que hay en esa zona, pues es más difícil encontrar empleo. Por lo tanto, aquí también lanzo el mensaje de, oye,
hay que pensar que también vivimos en un país razonablemente pequeño y que la posibilidad de buscar trabajo en otra provincia o en otra comunidad autónoma hay que tenerla muy presente, sobre todo si he elegido ciertas titulaciones donde pues sé que en ciertas zonas geográficas el empleo está asegurado, ¿no? Bien, y como hablamos del desempleo, también quería plantearos otro gráfico interesante, que es cuando un joven está teniendo dificultades para encontrar empleo, se le ha preguntado, oye, ¿puedes caracterizar cuáles son las dificultades por las que te está costando encontrar ese empleo? Y lo que nos encontramos, en primer lugar, es cuestiones relacionadas con la búsqueda de experiencia, y aquí, bueno, ahora hago un matiz en este sentido, con conocimientos de idiomas, que para ciertas familias profesionales pues resultan importantes ese conocimiento de idiomas, sobre todo de inglés, y también es interesante que haya un desalineamiento, aparece en segundo lugar, un desalineamiento entre las expectativas del joven que busca empleo y el trabajador, perdón, y el puesto de trabajo. Bien, pues os decía un matiz sobre el tema de la experiencia profesional. Aquí es cierto que las empresas normalmente intentamos pedir todo. Intentamos, pues oye, pues que tenga los estudios, que sea buena gente, que sea sociable, que tenga un montón de competencias digitales y además, pues si tiene experiencia profesional, pues mejor que mejor. Pero es cierto que en ciertas familias profesionales la necesidad de profesionales por parte de las empresas es tan alta que ya ese tema está aparcado. Incluso algo que en el mundo de la FP es muy cotidiano es ver cómo las empresas se aproximan a los centros de formación para intentar ya establecer contacto con los jóvenes incluso antes de que hayan terminado sus estudios, para ya intentar atraerlos a su empresa porque la necesidad de profesionales es muy alta. Esto, por ejemplo, en muchos casos de perfiles de tipo industrial y mantenimiento ocurre mucho y bueno, pues indica que la inserción va a ser del 100%, que la experiencia se aparca y que lo que se necesita es pues un volumen de profesionales superior al que está saliendo de los centros de formación. Y llegamos a la cuestión de satisfacción, el último de los bloques que comentaba Rodrigo, que es muy importante para 5 años después, la pregunta de, oye, ¿tú volverías a estudiar lo mismo? Ya después de haber llevado 5 años en el mercado laboral con esa trayectoria, ¿te planteas realmente repetir? Bueno, pues, ¿qué vemos? Bueno, pues lo que nos encontramos es que, en general, pues 7 de cada 10 titulados repetiría. Y esto podríais decir, ¿es alto? ¿Es bajo? 7 de cada 10, claro, según como lo leamos, quiere decir que 3 de cada 10 no repetirían. Bueno, os diré simplemente, esta misma pregunta se hace en el estudio de jóvenes universitarios que presentamos hace unos meses, y ese 7 de cada 10, en ese caso, se planteaba o quedaba situado en un 64%, es decir, algo más bajo. Por lo tanto, parece que el encaje de la FP, esa satisfacción es incluso mayor. Y, por supuesto, ¿cómo interpretar el 7 de cada 10 o 3 de cada 10? Pues llevándolo a titulaciones o llevándolo a familias. Y ahí nos vamos a encontrar, fijaos, aparece nuestro viejo amigo el disc jockey encabezando la clasificación, pero por el lado malo, ¿no? Solamente el 50%, 52%, considera que acertó y repetiría, y en el otro extremo pues tenemos titulaciones donde ese 7 de cada 10 se supera, estamos en 81 o 80%, niveles de satisfacción muy altos. Y aquí de nuevo, test para la visión, tenemos los títulos de grado superior y la idea pues es bastante parecida, tenemos titulaciones con unos niveles de aceptación enorme, y aquí sí que quería hacer una reflexión también. Cuando miramos la parte de los que repetirían en un mayor grado, en una mayor proporción,
tenemos algunos títulos de los que hemos visto en los bloques anteriores con una inserción laboral muy alta, pero tenemos otros donde la inserción no era tan espectacular, lo que nos lleva a un tema vocacional, porque también hay que tener en cuenta que, oye, alguien puede elegir en función de las expectativas laborales que va a haber, pero también uno puede elegir en términos vocacionales y luego estar satisfecho, aunque en términos salariales pues no esté tan bien como el que haya estudiado pues un electromecánico, pero bueno, pues si ve que, digamos, vitalmente está viendo satisfechas sus expectativas, pues eso también es importante. Entonces, ciertos estudios que aparecen aquí cumplen ese enfoque y hay también que tenerlo en cuenta. Hemos dedicado un pequeño apartado a la FP dual, al modelo en el que se integra la FP con el mundo del empleo y con las empresas para ver si los resultados son mejores, como cabría esperar, o no. Y hemos medido dos dimensiones. Hemos medido una dimensión de esa tasa de empleo, esa tasa de afiliación y también salarios. Bueno, aquí reflejamos información de familias profesionales y para cada familia profesional tenemos dos barritas. La barrita más oscura es los titulados en FP dual y la barrita más turquesa en FP no dual. Bueno, ¿cuál es la lectura general? Bueno, la lectura general es que la FP dual en casi todas las familias profesionales ofrece unos resultados de empleabilidad, de haber conseguido empleo mayores a los de la FP no dual. Es cierto que en algunas familias profesionales la diferencia es muy pequeñita y en otras, por el contrario, es bastante grande, bastante significativa, ¿no? Por ejemplo, sobre todo vemos electricidad y electrónica, una de aplicación muy industrial, donde cuando te has formado en un modo dual dentro de una empresa, pues la probabilidad de quedarte en esa empresa es enorme porque precisamente hay escasez de profesionales y entonces pues el modelo dual genera unos niveles más exitosos. Pero bueno, en general lo que vemos es modelo dual mejorando los resultados del no dual y en algunos casos pues la diferencia es pequeña. Y en términos salariales pues ocurre algo parecido. En la inmensa mayoría de familias profesionales los salarios que reciben los jóvenes 4 años después de haber terminado en modelo dual superan los del no dual y es cierto que en algunas familias profesionales la diferencia es muy pequeñita, por ejemplo vemos comercio y marketing e incluso vemos alguna servicios socioculturales, la primera de todos, donde está doblado, o sea, cobra más el que ha hecho no dual, pero en la inmensa mayoría cobra más el que ha ido por dual y bueno, pues, la inserción laboral, como veíamos, mejora. Y por terminar, una reflexión mirando a futuro. Una reflexión en la que nos planteamos que una vez que un joven termina sus estudios y se inserta en el mercado laboral con 20, 20 y pocos años, ¿qué le espera por delante? Bueno, pues a día de hoy le espera una vida laboral, una presencia en el mercado de trabajo de por lo menos 40, 45 años. ¿Esto qué implica? Pues hasta una jubilación hasta los 67, que estamos prácticamente hoy, pero que seguirá creciendo, pues implica 45 años en los que de alguna manera va a tener que volver a formarse a lo largo de esa trayectoria en algún momento. Habrá que hacer no un parón, porque es muy difícil o muy poco realista, es decir, dejo de trabajar y solo me voy a formar, pero sí un esfuerzo adicional porque habrá que combinar la trayectoria laboral con algún estudio posterior. Bien, ¿qué nos dicen los estudios a futuro? Bueno, pues lo que nos dicen, por ejemplo, solo por poneros algún dato, en un estudio internacional que hace el World Economic Forum
y que proyecta a 5 años vista, nos dice que en los próximos 5 años el 6 de cada 10 trabajadores en el mundo va a tenerse que cualificar para aumentar su empleabilidad. Por lo tanto, es algo que vamos a tener que hacer de forma continuada. Y precisamente, pues los estudios de FP, que bien los podemos hacer modulares en términos de unidades de competencia, de certificados de profesionalidad o, bueno, una FP en completo, pueden ser un buen complemento en este sentido. Y además vemos que la tendencia se ha acelerado de forma continua, que en los últimos años, de 2016 a hoy, la proporción de personas que están trabajando o están en desempleo y al mismo tiempo se están formando para o bien acceder al mercado laboral o bien mantenerse en el mercado laboral está creciendo. Es un fenómeno imparable y un fenómeno en el que tenemos que tener claro, estudiemos lo que estudiemos, que vamos a tener que ir por ese camino. Y bueno, ya por fin llegamos al momento de las conclusiones. Rodrigo, bueno, condénsanos. Pues después de toda esta información tan interesantísima, que como hemos repetido muchas veces, tenéis pues mucho más extensa y detallada en el informe que tenéis en vuestras manos, yo quiero concluir pues poniendo algunos titulares, ¿no? Que yo creo que todos habremos llegado más o menos a estas conclusiones basándonos en la información que nos ha traído Valentín, ¿no? La primera, los datos nos dejan claro que cursar estudios es imprescindible. El mercado laboral sigue creando empleos. Tenemos datos que nos dicen que el mercado laboral crea empleos cualificados, de cualificación media y alta. Y tenemos datos de las tasas de paro en función del nivel de estudios. Si queremos acceder al mercado de trabajo, que cada vez es más exigente, tenemos que exigirnos más a nosotros mismos en términos de educación. Dicho lo cual, parece que el análisis de los datos de la FP pues la posiciona en bastante buen lugar. Es una opción muy buena en términos de empleabilidad. Prácticamente miremos a cualquiera de los indicadores que hoy nos ha traído aquí Valentín y a todos los que no nos ha traído y tenéis en el estudio. Esto tanto en grado medio como en grado superior. Mayormente en grado superior, pero también las tasas de empleabilidad son buenas en los estudios de formación profesional superior. Una formación profesional que está viviendo un buen momento. Pensamos, y así lo hemos visto también en la tasa en el número de jóvenes que tienen cualificación media, en España todavía es baja, por tanto pensamos que esto todavía tiene muchísimo desarrollo. Pero lo cierto es que estamos viendo cómo desde el año 2005 crecen los titulados en formación profesional. Estábamos en unos 150.000 titulados y estamos rondando ya el 250.000 de titulados en estas fechas. Lógicamente, siguiendo esa tendencia de mayor accesibilidad al mercado laboral con el nivel de estudios, sí es cierto que aunque toda la FP cuente con unos buenos datos, los datos de la FP superior son mejores que la FP media. También es cierto que la FP dual obtiene mejores promedios en prácticamente cualquier indicador. Esto nos lleva a una conclusión pues bastante clara, combinando algunos de las cuestiones que ha comentado Valentín, ¿no? Que es que parece estarse terminando aquello de que vivimos una fase vital de formación y una fase vital de trabajo. Parece muy conveniente, por lo que nos aportan los datos, empezar a hibridar esto, empezar a hibridar ambas fases. La fase formativa seguramente hay que acercarla lo máximo posible y lo más tempranamente posible al mundo laboral y al mundo empresarial, de la misma forma que una vez que pasamos al mercado laboral tenemos que seguir pensando en formarnos, porque el mundo cada vez es más dinámico y el conocimiento requerido es más exigente. Bueno, a mí me gustaría terminar con un mensaje y un propósito para todos, ¿no? Utilizando pues, aquella estructura que seguramente todos habréis oído, ¿no? De los distintos niveles, datos, información, conocimiento, cultura, ¿no? Yo creo que hoy podemos salir de aquí con un propósito con estos 4 niveles, ¿no? El INE, no solo el INE, tenéis ahí también fuentes bibliográficas que se han utilizado en el estudio. Hoy hemos hablado de datos del World Economic Forum, bueno, ahí tenéis una reseña bibliográfica,
Pero bueno, ellos han puesto los datos. Con los datos se hace poco. Los datos hay que convertirlos en información. Y bueno, pues es lo que ha hecho esta sociedad creada entre Randstad Research y CEU con este estudio, ¿no? Hemos puesto con estos datos información mucho más digerible a disposición de la sociedad. Bueno, pues ahora gracias a la difusión, a vuestra escucha, a acciones que vienen a partir de ahora, el estudio anterior lo estuvimos llevando también a colegios y este pues seguramente haremos lo mismo, colegios, institutos, familias, etcétera. Pues tendremos que crear conocimiento, que es la absorción de esa información, y a ver si entre todos y con este conocimiento nos vamos a ir con el propósito de ir haciendo una cosa muy necesaria también con la formación profesional, que es crear en este país la cultura de que la formación profesional seguramente es una muy buena opción para la empleabilidad, aparte, por supuesto, de para la afinidad. Con este mensaje cierro y bueno, pues quedamos aquí abiertos a vuestras preguntas. Ha quedado todo muy claro, Valentín. Parece que sí, pues fantástico entonces. Muy bien. Pues muchas gracias.